Ha viajado a Japón, Tailandia, India, toda Europa, Argentina, Brasil, Chile, Perú, el mundo entero. Hace fiestas con los mejores grupos musicales del país y costosas prostitutas colombianas. El talón de Aquiles de él son las mujeres. Él es muy enamorado. Fuera de eso, él se vanagloria de ser un toro. Mantiene 3 familias, una de ellas con esta mujer, Estela Peña, cuya fotografía no se conocía, y colecciona zapatillas deportivas Nike. Aunque no todos son juegos y diversión, en el mismo rancho donde se divierte interroga a sus enemigos. La seguridad es fundamental para mantener este estilo de vida. El Chapo está custodiado por no menos de 200 hombres. Si comparamos la protección que tiene el presidente de los Estados Unidos y el presidente de México, Chapo Guzmán tiene más protección. Parte de su seguridad depende de la discreción de sus paisanos. Así lo pide una cita bíblica que su madre puso en la tuna. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz. Consejos que el Chapo nunca siguió. Joaquín Guzmán se fue a vivir a Guadalajara. Ahí se presentaba como dueño de una tienda de abarrotes y apostaba a los gallos. La verdad es que el Chapo le apostaba a un juego mucho más peligroso que estuvo a punto de costarle la vida. ¿Quiere ver más fotografías a la casa de la madre de Guzmán y del pueblo del Chapo? Bueno, visite la huella digital en noticiasunivision.com. Ya volvemos. Al regresar, el narco más buscado en la escena de un gran crimen. Iba a volar a Puerto Vallarta y le iban a presentar a un alto funcionario de la PGR. Hace 20 años el asesinato del cardenal de Guadalajara puso en el mapa al Chapo Guzmán. El magnicidio no solo cambió la vida del capo de Sinaloa, sino que también afectó la vida de muchas otras personas. María Antonieta Collins nos cuenta la historia de aquel fatídico día de mayo de 1993, cuando el Chapo saltó a la fama. El silbido de las balas, el terror de no saber de dónde venían y la angustia por sobrevivir armaron este sangriento rompecabezas. Era el reino de la confusión donde nadie podía saber quiénes eran sicarios y quiénes policías, ni qué era lo que pasaba. Los carros abandonados servían de escudo protector. Pues nomás tiraban a lo loco. Este hombre fue testigo del horror hace 20 años. 61 armas, 215 municiones, 20 vehículos baleados, identificaciones policíacas, celulares y chalecos blindados, todo abandonado, fueron parte de la escena en la que murieron 7 personas y decenas más quedaron heridas. Venían de acá del estacionamiento y tiraron para adentro. Mataron a una señora que estaba ahí. Y la verdad estalló de golpe. A plena luz del día en el estacionamiento habían asesinado al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. De acuerdo a la versión oficial del gobierno mexicano, el importante clérigo había caído víctima de fuego cruzado entre 2 grupos de narcotraficantes en el aeropuerto. Es hasta después del asesinato del cardenal Posadas cuando las autoridades nos empiezan a decir que hay grandes capos. Según el investigador Héctor Moreno, es el momento en el que se rompe el anonimato y por todas partes aparecen retratos hablados. Que uno se llama Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. Y esto hizo surgir la pregunta, ¿qué hacía el Chapo en el aeropuerto de Guadalajara aquel 24 de mayo? Iba a volar a Puerto Vallarta y le iban a presentar a un alto funcionario de la PGR. 20 años le tomó a José Antonio Ortega convertirse en el mayor experto de aquel crimen. Reconoce segundo a segundo desde el momento mismo en que el Chapo Guzmán llegó al aeropuerto acompañado de su guardaespaldas, quien descubrió pistoleros en el estacionamiento. Salen gentes armadas. Por primera vez, Ortega reconstruye la escena. Entonces le dice al Chapo, corre, corre porque hay gente armada. Se meten aquí corriendo, se tiran al piso, entran así a gatas y al entrar aquí al aeropuerto se van derecho hasta aquella parte donde entran las maletas, que es donde se pretenden esconder.
Minutos antes, el cardenal y su chofer, Pedro Pérez, a bordo de un Marquis blanco, se habían estacionado frente a la terminal. El señor cardenal abre la portezuela y en ese momento es cuando gente armada, a menos de 1 metro de distancia, le dispara en su cuerpo al cardenal 14 tiros, al chofer Pedro Pérez Hernández 11 tiros en su cuerpo. El gobierno habló de la llamada teoría de la confusión, es decir, fueron confundidos con el Chapo Guzmán y un ayudante. Ahora llegaste pronto. Hace 20 años, Angelina, la viuda del chofer del cardenal, dijo a Noticias Univisión que no creía en esa versión. Ahora haya sido 1, 2 tiros que les llegaron de alguna forma, pero ¿cómo estaban ellos? Lloraba entonces por su esposo y por los 5 huérfanos que dejó. Pero volviendo a la balacera, en medio de la lluvia de proyectiles, el Chapo Guzmán huía para salvar su vida. Fue muy fácil para el Chapo meterse por aquí porque van con esta banda donde van las maletas y salen a las pistas donde están los aviones. Y aquí hay más preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo el Chapo Guzmán escapar a través de las pistas del aeropuerto en solo 15 minutos, lo que dicen haría únicamente un atleta consumado? Ahí está. Exactamente, eso fue lo que entonces dijo el gobierno, que el Chapo huyó de aquí sin ayuda alguna. Es inexplicable que alguien en medio de una balacera salga sin un rozón, salga bien y aparezca el otro día completamente libre en un hotel muy cómodo en la Ciudad de México. Del aeropuerto, el Chapo se vino a este sector de Guadalajara conocido como Bugambilias. Estuvo solo 20 minutos. En su testimonio judicial, dice que más tarde salió por carretera a la Ciudad de México. A las 3 de la madrugada del 25 de mayo dijo haber llegado a este hotel de la Avenida Revolución al sur de la capital, donde se hospedó por 10 días en espera de un pasaporte falso. Literalmente, estaba en las narices del gobierno que había lanzado para entonces una persecución masiva con una recompensa de $5 millones por su captura. Su fama se había desbordado. 2 décadas después, el cardenal Sandoval, quien sucedió al cardenal Posadas, defiende la tesis de conspiración gubernamental y exculpa del crimen tanto a los hermanos Arellano Félix como al Chapo Guzmán. Los carteles de aquel tiempo, esos grandes carteles, no se ocupaban de matar a un cardenal ni a un sacerdote, no lo harían nunca. No. Mientras que en Guadalajara, Angelina, la viuda del chofer del cardenal, tiene gastadas las cuentas de su rosario porque hace 20 años que reza lo mismo por quienes hayan ordenado el crimen. Dios mío, perdónalos porque no supieron lo que hicieron. Finalmente, el 5 de junio de 1993, 10 días después del asesinato del cardenal, con un pasaporte bajo el nombre de Jorge Ramos, el Chapo Guzmán salió de la capital por este rumbo hacia Chiapas y Guatemala, llevando consigo la leyenda de la que nunca más podría separarse. A pesar de las evidencias, ni los hermanos Arellano Félix ni el Chapo Guzmán fueron condenados por la muerte del cardenal Posadas Ocampo. ¿Usted alguna vez se ha preguntado cómo se hace un reportaje investigativo? Ingrese a Uvideos para ver el detrás de cámara con los periodistas que hicieron posible este especial del Chapo. Ya regresamos. Después de una pausa. Esta es la primera declaración que doy yo así abiertamente sobre lo que sucedió. En exclusiva, habla el hombre que sometió al Chapo Guzmán. Ofreció dinero, él hablaba de millones, ¿no? de dólares. Estos son algunos de los mensajes que estamos recibiendo de ustedes. Gracias por sus comentarios. En 1991, 2 policías de la Ciudad de México detuvieron al Chapo Guzmán bajo sospecha de que era un carterista. El narcotraficante pagó un soborno de $500,000 y quedó libre. Como nos cuenta Gerardo Reyes de Univisión Investiga, 2 años después intentó lo mismo, pero no le funcionó. El gobierno de México ofrece una recompensa para la captura de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. En junio de 1993, el Chapo Guzmán era el hombre más buscado de México. Evidentemente no podía seguir en México. La policía mexicana lo perseguía por el asesinato del cardenal Posadas. Empieza a usar tarjetas de débito y bueno, se va ratificando que va rumbo al sur, va a cruzar la frontera.
la frontera con Guatemala, donde el ejército había ya infiltrado la organización de Guzmán. Se estaban preparando y que posiblemente era la avenida del Chapo Guzmán, que fue efectivamente lo que sucedió. Otto Pérez es el presidente de Guatemala. Esta es la primera declaración que doy yo así abiertamente sobre lo que sucedió. En 1993 era el director de inteligencia militar de Guatemala y estaba a cargo de los esfuerzos de atrapar a Guzmán. Sabíamos en qué vehículos se estaban desplazando, cuántos venían, todos los vehículos venían armados. Guzmán se hospedó en un hotel de la ciudad. Pérez montó una operación para su captura al enterarse de que se dirigía a El Salvador. Cuando había recorrido 20 kilómetros, un grupo de militares detuvo su caravana. El Chapo y sus hombres no ofrecieron resistencia. Una reacción de tranquilidad, es decir, no se le vio asustado, nervioso y tampoco se puso violento. ¿Ofreció dinero? Sí, ofreció dinero. Él hablaba de por lo menos $1 millón o $2 millones que él ofreció. En las horas de la noche, los militares iniciaron el envío del Chapo a México por tierra. Íbamos con toda la seguridad necesaria para poder responder, precisamente pensando en que pudiera haber algún grupo que lo tratara de rescatar. Atado de pies y manos en la parte trasera de una camioneta pick-up, los militares entregaron a Guzmán en la frontera con México. Carrillo Lea viajó a la zona a recibirlo. No se expresó de ninguna manera, pero sí había un mensaje. No estaba derrotado. A bordo de un avión militar que lo llevó a México, Guzmán envió otra advertencia de que no estaba vencido. Entregó a un oficial los nombres de funcionarios, policías y militares de México y Guatemala que recibían sobornos del narcotráfico. Transmite una denuncia del Chapo de que le daba algún dinero a alguien que había sido su procurador. El militar preparó un documento que desapareció. En conferencia de prensa en México, Guzmán se declaró inocente de todo. Pero usted se dedica a las drogas. ¿A qué se dedica? Yo soy agricultor. Guzmán se quitó la gorra y siguió respondiendo. Oficial. Maíz y frijol. El aguacero no detuvo la entrevista. ¿Y para qué quiere las armas? Oiga, usted tiene mucho dinero, ¿por qué? A finales de 1995, el Chapo Guzmán logró que lo trasladaran a la prisión de Puente Grande, Jalisco. No soportaba más las condiciones del anterior penal, en donde los reclusos no pueden hablar entre ellos. Desde una celda como esta, que hemos reproducido en nuestros estudios, el Chapo Guzmán convirtió la cárcel en un hotel de 5 estrellas, todo a punta de sobornos e intimidación. Quien tenía el control dentro del penal era el Chapo Guzmán y no la autoridad. El abogado del arzobispado de Guadalajara tuvo que esperar 12 horas a Guzmán para interrogarlo en la cárcel. El Chapo me dijo que ese día él había tenido visita conyugal, que después él tenía que irse al baño turco y después tomar una siesta. Su particular manera de mirar a la gente infundía miedo y admiración entre los demás reclusos. Tenía una inteligencia para revisar a uno. No sé, sería psicólogo, pero no sé, sería de herencia, de cuando nació, ¿no? O sería que en verdad tenía preparación para eso. La prisión era una fiesta. Le permitían la entrada de prostitutas, le permitían la entrada de Viagra, porque el Chapo Guzmán consumía Viagra, cocaína, y le permitían, no solo eso, le permitían también tener acceso sexual a reclusas que estaban ahí. Una de ellas fue Zulema Hernández, condenada por secuestro y robo en el anexo de mujeres. Zulema, mi hija, decía que el Chapo Guzmán era muy lindo, que estaba enamorada de él. Perdón, con $1 millón y una metralleta, pues es muy difícil decir, como mujer, supongo, no acceder a la petición o a la exigencia de un favor sexual. Yo le decía, ay, ¿cómo que te vas a enamorar tan pronto, no? Pues si apenas lo conoces. No, es que mira,
Y ya entonces cuando me enseñaba sus cartas. Como en casi todas sus relaciones con las mujeres, Guzmán se obsesionó con Zulema y no ahorró cartas para decírselo. Aunque yo me voy a quedar unos días más, me emociona tu traslado. Preciosa, si antes de que te traslade nos podemos ver, quiero darte un dulce beso y estrecharte entre mis brazos. La frase del Chapo de que se quedaría unos días más no era una metáfora. Guzmán estaba planeando su fuga y no le importaba compartirlo. Me dijo, ya se va a ir. Dije, ¿quién? Me dijo el Chapo Guzmán. Le digo, ¿ya lo exoneraron? Y me dijo, no se va, él se va a escapar de aquí. El 19 de enero de 2001, el Chapo se escapó de la prisión. Varias versiones se tejieron en torno a cómo lo hizo. Siempre se ha dicho que el Chapo Guzmán escapó de la prisión escondido en un carrito de lavandería, pero fuentes de Univisión cercanas al narcotraficante sostienen que la verdad es que Guzmán escapó disfrazado de mujer. Con peluca, falda y tacones tomó el pasillo de la prisión con la complicidad de varios funcionarios. Las cámaras de seguridad fueron apagadas. Simplemente usó el soborno para escapar de una supuesta cárcel de alta seguridad. Cuando los investigadores llegaron a la celda, encontraron, entre otras cosas, los antojos del Chapo Guzmán, una Biblia y su último trago. Dejó la ropa sobre la cama y la gorra que lo hizo famoso. Pero lo más importante es que el Chapo dejó a sus espaldas un escándalo de corrupción por su fuga que aún hoy está en la impunidad. En libertad, Guzmán consolidó lo que se conoce hoy como el Cartel de Sinaloa. El precio que ha pagado por ser el jefe visible de esa organización ha sido alto. Su hijo Edgar fue asesinado en Culiacán a las puertas de un centro comercial. Un cenotafio custodiado día y noche lo recuerda. En un cementerio en la población de Jesús María, al que pocos periodistas han tenido acceso, el narcotraficante construyó este panteón. Su hermano Arturo y Zulema también fueron asesinados. Lo que siguió fue una confrontación sanguinaria. La crónica judicial se acostumbró a leer mantas con la explicación de los muertos del día y la despedida de siempre. Atentamente, el Chapo. Una vez libre, el Chapo se unió a dos personajes para fortalecer el cártel de Sinaloa. Ellos son Ismael El Mayo Zambada y Juan José Esparragosa, alias El Azul. Bueno, para saber más sobre los colaboradores de Guzmán y testigos de su vida criminal, visite La Huella Digital en noticiasunivision.com. Regresamos. Cuando regresemos, una millonaria incautación y una revancha. Lo asesinaron y lo tiraron ahí enfrente del cuartel general. En el cuerpo había un mensaje, se interpretó como una amenaza personal. Según documentos de la DEA, el Chapo empezó a extender su imperio internacional de drogas desde 1986, importando armas y heroína desde Tailandia. Tomás Ocaña de Univisión Investiga nos muestra cómo sus tentáculos se extendieron por todo el mundo y en América Latina muchos lo consideran el amo del juego. Por aire, por tierra y debajo de ella, por ríos, por mar y debajo del agua. El Chapo mueve sus drogas a través de los 5 continentes. Que ha convertido al negocio del narcotráfico en una gran multinacional. Desde la Sierra Madre de México, Guzmán es un gerente minucioso que controla los mercados de marihuana, cocaína, heroína y metanfetaminas. Producir un kilo refinado de 98 a 99% de pureza en Colombia vale entre 3 y 5 mil dólares máximo. En Europa vale más de 200 mil dólares. Después de Estados Unidos, Europa es su fuerte y España su punto de entrada. Es por eso que Guzmán envió a Madrid en el 2012 a su primo hermano y a otros 3 representantes. La llegada hasta este puerto marítimo de un cargamento con 373 kilos de cocaína fue para las autoridades españolas la confirmación de la intención del Chapo Guzmán de establecerse en Europa a través de España.
el puerto de Algeciras, el segundo que más mercancías recibe en Europa, está estratégicamente situado en el sur de la península ibérica, a 14 kilómetros de Marruecos. Los emisarios del Chapo cayeron cuando estaban organizando su red de distribución. Se les ocupa dinero en diferentes monedas. La operación fue liderada por este jefe de antinarcóticos en España, quien prefiere que no digamos su nombre, por temor a represalias. Había libras, había dólares, euros, por supuesto. El Chapo también hace negocios en África, usando Guinea-Bissau como punto clave para sus rutas, como lo reconoció su cónsul en España. Guinea-Bissau evidentemente es un lugar de paso de la droga. El gobierno de Guinea-Bissau es consciente de eso. Incluso ha realizado envíos a lugares tan remotos como Australia, con aviones privados desde Chicago, aunque es en Latinoamérica donde el Chapo controla la oferta del producto y las grandes rutas de su trasiego, mediante un sistema de franquicias similar al de algunas de las grandes corporaciones estadounidenses. Es una penetración por alianzas locales para poder establecer toda la cadena de distribución de la cocaína. En esa cadena, Colombia es el primer eslabón, y las guerrillas de las FARC su principal proveedor. Marlon estuvo en esa organización por 17 años. ¿Se establecieron relaciones con el cartel de Sinaloa? Los mexicanos son los que pagan bien pago esta vaina. El ejército colombiano también dice que ha encontrado rastros de los envíos del Chapo. Se ha logrado determinar que son las marquillas que usualmente utilizan el cartel de Sinaloa. Para sacar la droga hacia otros mercados, su flota mercante ha sido manejada por la familia Cifuentes Villa. Se encargaba de generar, digamos, los contactos con el cartel para la comercialización, el envío de la droga hacia México. En la más reciente fotografía del Chapo Guzmán, un hombre aparece a su lado. Univisión pudo confirmar que se trata de Gildebrando Cifuentes Villa. Él es el único de los 3 hermanos del clan que está prófugo. Guzmán es también el narcotraficante que más volumen mueve. Un claro ejemplo es la incautación de la embarcación Gatún, el decomiso en alta mar más grande hasta ahora en la guerra contra las drogas. 19.7 toneladas de cocaína. Mientras el fiscal José Almengor investigaba las operaciones del Chapo en Panamá, una inesperada fuente les dio la pista clave. Después de unas copas, los narcotraficantes tomaron un taxi y contaron los detalles del envío. Tantos meses de organización y tanto dinero invertido y al final caen por hablar demasiado en un taxi. Esa fue parte de la investigación. El Gatún había cruzado el canal de Panamá libre de drogas, cuando el buque recibió las casi 20 toneladas de droga a través de lanchas rápidas provenientes del Pacífico colombiano. Los guardacostas ya estaban preparados para confiscarla. El precio en las calles de la droga incautada, $300 millones. Su destino, Estados Unidos. Mientras la multinacional del Chapo se ha extendido por todo el mundo, él continúa libre desde que escapase de la prisión hace 12 años. ¿Por qué no cae el Chapo Guzmán? Por la corrupción en el gobierno de México. El exgeneral Rolando Eugenio Hidalgo se atrevió a aterrizar helicópteros en La Tuna, a pocos metros de la casa de la madre del narco. Claro que estuvimos en La Tuna. Ahí está un corrido que se hizo. Cayeron en La Tuna, mandados del presidente, también cayeron por tierra. De inmediato, la madre de Guzmán protestó ante la Procuraduría de Derechos Humanos. La respuesta del Chapo no se hizo esperar. Nos tiraron un cuerpo, lo asesinaron y lo tiraron ahí en el cuartel general. El general fue enviado lo más lejos posible de El Chapo. A Rusia. Otros enemigos de Guzmán han sido detenidos o abatidos. Es el caso de los líderes de su principal rival, el cartel de los Zetas. Expertos sostienen incluso que el gobierno mexicano se ha interpuesto los esfuerzos para capturar al Chapo. El Pentágono, en colaboración con la DEA, habían elaborado un plan, un operativo, para capturar o eliminar al Chapo Guzmán. Muy similar al operativo que llevaron a cabo para matar a Osama Bin Laden. La operación no se realizó porque el gobierno mexicano se opuso, argumentando que quería tener el control de la búsqueda. Sin embargo, las operaciones lideradas por el ejército mexicano no han dado resultados. Uno de estos intentos fallidos se realizó durante la boda del Chapo con Emma Coronel en 2007. La escolta de Chapo Guzmán montó a cuadrimotos y se esparramaron por toda la sierra. Obviamente el ejército no sabía quién era Chapo Guzmán. Durante otro festejo en la sierra tuvo lugar la otra operación. Llegan al lugar 30 soldados y se les vuelve a escapar en cuatrimoto. Entonces la misma DEA te dice, pues esta es una burla porque lo están dejando escapar.
La otra teoría apunta más allá de la frontera. ¿No será que el Chapo Guzmán es el narcotraficante más poderoso de todos los tiempos, porque lo protege el gobierno más poderoso del mundo? La periodista Anabel Hernández sostiene la existencia de un acuerdo secreto entre la DEA y el Chapo Guzmán para cooperar en la lucha contra los otros carteles. La hipótesis se sustenta en estos documentos: la causa judicial en Chicago contra Vicente Zambada Niebla, hijo del socio del Chapo Guzmán. En él, sus abogados señalan: el señor Zambada Niebla formaba parte de un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos, a través de sus oficiales, y el cartel de Sinaloa. El supuesto acuerdo se habría fraguado en una reunión en este hotel de México. Representantes del gobierno de Estados Unidos admitieron que la reunión sucedió, pero aseguran que no hubo un acuerdo. Nosotros no hacemos pactos con el diablo. Robert Bonner, quien dirigió la DEA, también lo rechaza. Creo que es ridículo. Aunque añade: claro que la DEA toma información de un cartel y la usa contra otro cartel. Hay otros, como el periodista de Sinaloa Javier Valdez, que simplemente creen que ya nadie busca al Chapo Guzmán. Hay una frase que no solo no me gusta, sino que me provoca cierta risa, ¿no? Que el Chapo es el delincuente más buscado del mundo, de México, a nivel internacional. Pues, ¿quién lo busca? Nadie lo busca. Una de las leyendas alrededor de Guzmán dice que el capo no se dejará atrapar vivo. Él no quiere volver a una prisión y por ello le ha dado instrucciones a 2 de sus hombres más cercanos de que lo maten si su captura es inminente. Y Marilena, si eso ocurre, el narcotraficante se llevará a la tumba muchos secretos de corrupción y el historial de violencia que no cuentan sus corridos. Y Teresa, mañana en Noticiero Univisión, Gerardo Reyes nos presentará detalles sobre el serio atentado que sufrió la hija del presidente de Guatemala. Reyes nos mostrará por qué el presidente Otto Pérez sospecha que el atentado fue ordenado por el Chapo Guzmán como represalia por haberlo detenido en 1993. Esto será mañana en Noticiero Univisión a las 6:30 de la tarde, 5:30 Centro. Pero hasta aquí esta edición especial de Aquí y Ahora. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Buenas noches, hasta pronto. Nos vemos mañana en el Noticiero.